continúe bendiciendo en esta hermosa mañana. Damos gracias al Señor por la oportunidad de despertar a un nuevo día y poder estar en el canal de televisión, Canal 38, aquí en El Paso, Texas. Damos gracias al Señor por nuestra hermana Grace Randall, que nos da la oportunidad de poder compartir la palabra del Señor, lo cual es un privilegio para cada uno de nosotros. Los que hablamos de la palabra del Señor es un privilegio hablar de ella. Palabra que sana, que restaura, que da vida. Gloria a Jesús, que liberta. Y en esta mañana pues estamos haciendo el último programa del mes de enero del 2019. Amén. Y el propósito es llegar hasta cada uno de vosotros, donde quiera que en las ondas de televisión, amén, alcancen, gloria a Jesús, y que cada persona que está mirándonos a través de las cámaras de televisión pueda su corazón estar conectado a la palabra que vamos a hablar en esta mañana. Damos gracias al Señor y puede llamar a la línea de oración 915-532-8518. Mi nombre es la pastora Juanita Berrío, que junto a mi esposo, el pastor Enrique Berrío, estamos sirviendo al Señor en la iglesia Estrella de Jacob en San Elizario, Texas. Y damos gracias al Señor también porque en esta mañana me acompañan mis amados amigos, gloria a Jesús, y consiervos, amén, en compañeros de ministerio, los pastores Florian, hermana Mileidis. Amén. Bendiciones para todos nuestros televidentes. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que el Señor nos presta hoy de estar aquí para compartir con ustedes este glorioso tema acerca de la iglesia de la Odisea. Queremos y sea de bendición para todos ustedes y que el Señor hoy pueda ministrar una palabra a cada uno que la necesita. Doy gracias a Dios porque estoy hoy acá junto a mi esposo, Pastor Isaías Florian. Nosotros juntos pastoreamos la iglesia de Dios de la Profecía en Las Cruces y allí estamos para servirles. Sí, Dios bendiga a todos los televidentes. Damos gracias a Dios de poder llegar hasta ustedes a través de este canal de televisión, tanto amigos como hermanos. Queremos ser de bendición para tu vida. Hoy vamos a estar hablando de la séptima iglesia que recibió una carta del Señor, la iglesia de la Odisea. La Odisea era una ciudad que estaba también ubicada en Asia Menor, provincia romana, y fue la última iglesia a la que el Señor dirigió la carta. La Odisea fue establecida aproximadamente en el año 250 antes de Cristo. Lo hizo el rey Seleucida Antíoco II y la estableció y le puso el nombre de la Odisea en honor a su esposa. La esposa de él se llamaba asimismo la Odisea. Y curiosamente ella más adelante lo envenenó a él. Entonces esta ciudad de las 7 iglesias era la más prominente, económicamente era la más rica. Fue tanto así que cuando Cristo estuvo en la tierra y sus discípulos, era posiblemente la ciudad más próspera de esa provincia de Asia Menor. Y los obispos de la iglesia, después de que la iglesia se unió tanto a la parte gubernamental con el rey Constantino, que hizo el indulto a la iglesia, los obispos de la iglesia, donde vivían su mayoría, era en la ciudad de la Odisea, por lo próspera que era la ciudad. Esta ciudad al final fue destruida aproximadamente en el 1040 después de Cristo. Amén. 1042, para ser más específico. En el 1042 fue destruida. Tiene varios significados el nombre de la Odisea, pero el más centrado es el que se transcribe como los derechos de la gente, aunque también significa el juicio de las naciones, pero también se relaciona con los derechos de la gente.
y la gente tiene muchos derechos, y estos son los tiempos en que más Así mismo. se habla de los derechos de la gente. Amén. Vamos a tratar un poco, dentro de lo que el tiempo nos permita, este punto. Los derechos de la gente. Hoy todo el mundo tiene derecho. Yo tengo derecho a expresarme, tengo el derecho a elegir cómo quiero ser, quién quiero ser, por encima de todo. Entonces, como se trata de los derechos de la gente, todo me es lícito, dice Pablo, pero no todo conviene. Todo me es lícito y no todo edifica. Entonces vamos a estar viendo en este proceso la situación de la iglesia de la Odisea, y en el contexto profético se cree, los teólogos concuerdan en que nosotros estamos viviendo el tiempo de la Odisea, por ende el tiempo final de la iglesia aquí en la tierra. Amén. Asimismo es, el mensaje de la Odisea describe su condición. Y a mí usted habló algo que eso era lo que da en el clavo, porque ahora todo el mundo está reclamando sus derechos. Todo el mundo reclama los derechos. Yo pago taxes, tengo derecho a todo lo que nosotros estamos viendo. Amén. Y una de las características de esta iglesia no es solamente una iglesia tibia, porque la condición de ella era que no era ni fría ni era caliente, sino que era una iglesia tibia. Gloria a Jesús. Y es la que se acomoda al mundo y se asemeja a la sociedad que la rodea. ¿Qué estamos pasando? ¿En qué condición nosotros como iglesia estamos ahora mismo? Profesa seguir a Cristo y el ejemplo de Cristo, pero, amén, también el Señor le dice, tú eres digna de lástima, de compasión, porque no sabe, gloria a Jesús, en realidad, le dice él que es una iglesia miserable, y le da una invitación a un arrepentimiento, a que ella pueda descubrir, gloria a Jesús, la condición en la que ella se encuentra. No es la riqueza ni lo ostentoso, gloria a Jesús. Y en una época de tibieza espiritual que vive la iglesia de este tiempo, gloria a Jesús, amén, permanece siempre válida la promesa de Cristo para la iglesia que sabe vencer y sabe reconocer y arrepentirse de su condición para luego tener una mejor intimidad con Dios. Amén. Así mismo es. Y hablar de la iglesia de la Odisea, nos llama la atención lo que es el capítulo 15. Y le dice el Señor, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. O sea que ellos ante el Señor estaban desnudos. Si alguien conocía la situación de esa iglesia, era el Señor. Y él entonces le hace mención y le dice, ustedes no son ni una cosa ni la otra, ni cristianos ni mundanos. Entonces también queremos mencionar lo que sería cómo se manifiesta la tibieza espiritual en la vida de un cristiano. La vemos reflejada en la iglesia de la Odisea, pero trasladándola a la iglesia actual, al pueblo de Dios hoy, dice que estas características se pueden reflejar con desaliento y desánimo, conformismo espiritual, con la búsqueda de la alegría en las cosas y no en Dios, activismo religioso sin una verdadera relación con Dios, huir de todo aquello que implica sacrificio o compromiso. Ahora en este tiempo podemos ver que una de las cosas que está afectando mucho al pueblo de Dios es la falta de compromiso, pastora. Bueno, desde que comenzamos este programa, nosotros llevamos como una línea. Ya. ¿Usted me entiende? Y comenzamos con la necesidad de que la iglesia se despierte a la realidad, que haga conciencia y se pueda reconocer en qué posición yo estoy. En el segundo programa, pues, teníamos un llamado a caminar, o sea, a que nosotros observáramos los caminos que estamos caminando. ¿Verdad? En el libro de Ageo. ¿Verdad? Sí. ¿Que era de qué? De observar el camino en que nosotros estamos caminando. Gloria a Jesús. Y eso nos llevó en la semana pasada a un perdón, porque hay mucha necesidad de todo eso. Todo eso viene de la apatía espiritual. Sí. Y la apatía es característica de esta iglesia. La apatía es falta de compromiso, falta de seguir verdaderamente
al Señor, a como debe de ser, a una entrega total, a una intimidad con Dios, a una relación con Dios, todo eso te lleva a la apatía. Y es característica, la iglesia del tiempo de hoy va con el fluir. ¿Usted me entiende? La gente necesita paz. La gente necesita seguridad, necesita confianza. ¿Pero en qué? No lo podemos nosotros tener en un gobierno. Que porque los gobiernos, si miramos los conflictos que estamos viviendo, el gobierno, este mismo gobierno de este país, está en conflicto. ¿Cómo nosotros podemos tener esa seguridad? ¿Cómo podemos esperar que ellos nos den paz si entre los mismos gobernantes no se profesa la paz? No tienen paz. Me imagino que no duermen ni de día ni de noche pensando, mañana le voy a decir esto, mañana le voy a decir esto. Y nosotros como creyentes no podemos estar siguiendo ese fluir porque somos luz en medio de las tinieblas. Y tenemos que despertar a no querer ser una iglesia tibia, sino una iglesia que se pare en la brecha. ¿Para qué? Para nosotros ser esa esperanza para esta gente. Y hacerles ver a ellos que su esperanza y la falta de paz no está basada en lo que un gobierno les puede ofrecer. Hermano Isaías, Pastor Isaías. El versículo 14 de entrada a este capítulo refiere y escribe al ángel de la iglesia y dice, he aquí el amén. Nosotros sabemos lo que significa la palabra amén, es una confirmación, así es, así sea. Y lo voy a entrelazar con la parte que dice el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Ahora, ¿por qué el Señor cuando se refiere le dice el amén? Cuando Jesús estaba en la tierra, Él puso, nosotros podemos hablar de diferentes versículos bíblicos, incluyendo el que se menciona en el capítulo 12 del libro de Mateo, cuando el Señor menciona que toda transgresión le será perdonada al hombre, toda maldad, pero la blasfemia. Sin embargo, tenemos que irnos ya a la parte central del mensaje de Jesús, cuando Él dice, vayan, ustedes van a ir por todo el mundo y van a predicar el evangelio, y lo establece de dos maneras. El que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere, es decir, hay una línea, creer y no creer. La iglesia de la Odisea, se ha discutido mucho el punto de que la iglesia de la Odisea, para el Señor decirle esto, podía haber estado viviendo en un estado de que sí hablaba de Jesús, mas no, y aunque hablaba de las promesas del Señor, sin embargo había una diferencia entre la práctica, lo que decían y lo que creían. Es decir, una diferencia. Sí. Los fariseos, por ejemplo, ellos guardaban la ley, se vestían como mandaba la ley y hablaban de la ley, pero estaban muy divorciados en sus creencias o en su real aplicación de lo que realmente creían y mostraban físicamente que creían. La iglesia de la Odisea tenía el problema de que sí escuchaban de las promesas del Señor, pero no creían como para enfocarse en realmente guardarse para el Señor, sacrificarse por Él, sino que se envolvieron en buscar su propio beneficio personal. Hoy en día hay muchos cristianos que no queremos real compromiso, nos conformamos, vuelvo y repito, con ir a la iglesia el domingo, el día que haya servicio, gozarnos y volver a nuestras casas. Yo decía en un programa anterior que cuando se habla de iglesias, la iglesia significa llamados, los llamados o llamados fuera de, pero que Pedro nos daba la razón por la que dice que somos llamados. Y es para que anunciemos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a la luz. Cuando nosotros solamente hacemos eso, nosotros nos estamos, lamentablemente, congelando espiritualmente. Estamos llegando a un proceso de tibieza espiritual. Y lo fuerte de la tibieza es que cuando tú pones, por ejemplo, un arroz a cocinar o pones un plátano, un banano a hervir y tú apagas el agua y dejas que se enfríe el agua y luego vuelve y enciendes después de que se enfría, lamentablemente eso no se va a cocinar. Por eso el Señor prefiere frío o caliente, porque el frío es una temperatura pasable, es decir, el puede calentarse. Caliente también, pero el tibio
solamente el Señor puede revivir muertos. Se queda Así es. pasmado. Pasmado totalmente. Así mismo es. Y viendo el mensaje a esta iglesia, es una de las iglesias que recibió uno de los mensajes más fuertes de parte del Señor, por la misma condición en que estaban viviendo. Y una de las partes más fuertes que tenía esta iglesia era la falta de reconocimiento de que no estaban bien. Eso es. Y cuando tú no reconoces la situación o el problema, se hace más difícil el cambio en tu vida. Entonces, esta iglesia se creía que era rica. Y realmente, materialmente lo tenían todo, pero el Señor le hace el llamado porque le faltaba lo más importante, que era el Señor en el centro de sus corazones, o sea, el Señor siendo la parte principal de sus vidas, porque ellos profesaban, como decía el pastor, que tenían al Señor, pero una cosa es decir, tengo al Señor, y otra cosa es hacer lo que el Señor me dice que tengo que hacer. Amén. Entonces, era una de las situaciones que estaba en esta iglesia y viendo y llevándola a la actualidad, porque es lo que queremos hoy. Este mensaje de esta iglesia, llevarle a la actualidad al pueblo de Dios en este tiempo. Amén. Y a veces nosotros profesamos y decimos que somos cristianos, pero el mundo que conoce cómo debe de actuar y cómo debe de vivir una persona cristiana, a veces tiene un mensaje distorsionado de nosotros, porque nosotros nos encargamos de decir que tenemos a Cristo, pero no vivimos para Cristo. Y Amén. Otra cosa que ellos pueden ver es que queremos ser cristianos, pero solamente de asistir a una iglesia, ir a escuchar un mensaje, pero no tengo compromiso. No tengo ningún tipo de compromiso con la iglesia, ni tengo compromiso con el ministerio de Cristo aquí en la tierra, ni estoy cumpliendo tampoco con el llamado para el cual he sido llamado. Entonces tenemos que estar alerta. Y este mensaje de esta iglesia, aplicarnos a nuestras vidas. Amén. Y si algo estamos que no está bien, y si nuestras vidas están rodeadas por una etapa de tibieza, accionar rápido para salir de ahí. Porque como decía el pastor, o frío o caliente. La temperatura fría tú la puedes sentir, sientes el frío. Y si estás muy caliente también puedes sentirla. Pero lo tibio, normalmente tu cuerpo se hace una adaptación a esta temperatura y es muy difícil salir de la tibieza. Amén. Pastora. Y es que la tibieza también es falta de fervor. Ya. No hay fervor. Entonces, si no hay fervor, como yo digo, no hay compromiso. Ya. No tenemos esa pasión para predicar el evangelio. Ya. ¿Usted me entiende? Y por ende nos volvemos menos ofensivos al enemigo. Preferimos estar más cómodos, más tranquilos. Y una de las características también que como que se puede asemejar a este tiempo, las características de la iglesia de la Odisea, es que el cristiano de hoy es como un cristiano muy ostentoso, el brillo, las luces, el show, ¿usted me entiende? Y todo lo grande, y todo lo que nosotros, como que nos damos el guille que somos cristianos. Pero seguir el ejemplo de Cristo, esa humildad, esa humillación, esa entrega, es seguir el ejemplo de Cristo a morir si es preciso, por la causa de Cristo, difiere muchísimo del tipo de iglesia que es la Odisea. Ya. Y del tipo de los tiempos en que nosotros estamos viviendo. Hay muchísimas, y gloria a Dios por todas las cosas grandes que el Señor pone en nuestras manos. Gloria a Jesús. Amén. Pero lo importante es que nunca perdamos de vista, no importa la cantidad de iglesias y de miembros que uno tenga, siempre a presentar ese mensaje sencillo de humildad y amor, de pasión, de compromiso, que es el evangelio de Jesucristo. Amén. Y pueden llamarnos al canal, gloria a Jesús, para toda petición de oración que usted tenga. Si usted se siente apático, se siente que está tibio, como que mañana, si decimos, mañana no voy a la iglesia porque a lo mejor el tiempo no va a estar, o hay mucho frío. A veces yo me pregunto, pastor, y yo no sé si usted me puede contestar en otra ocasión esta pregunta. ¿Por qué dice la palabra que es mejor que el Señor no venga ni en invierno ni en verano? ¿Usted me entiende? Porque yo no sé, yo soy como un poquito media así, ¿verdad? Yo digo en invierno porque todo el mundo tiene frío, o porque hay mucha lluvia, y porque a veces no, como que lo cozy, la comodidad de nuestros hogares,
o aunque no tengamos tanta comodidad, nosotros la buscamos para estar comoditos. Y como ahora tenemos televisión, y gracias a Dios por la televisión, porque nosotros estamos aquí y podemos llegar y alcanzarte, aunque estés bien comodito en tu casa, en el hospital, donde quiera, en la cárcel, donde quiera que te encuentres. Gloria a Jesús, pero no es una excusa. Quizás ellos están así porque no pueden salir por una razón, pero hay muchos que pudiendo y teniendo beneficios, teniendo bendiciones materiales, teniendo una buena casa, un tronco de carro, ponen excusas para llegar a la casa del Señor y hacer las cosas de Dios. Sí. Bueno, esa pregunta la vamos a contestar después porque tendríamos que hablar del día de fiesta, todo lo que le pasó a los judíos en tiempos parecidos. El mismo Poncio Pilato mató una cantidad de judíos aprovechando un día de fiesta. Pero ya eso tiene que ver con el contexto de la historia del cristianismo. Ya luego lo aplicamos y nos ayudamos. Pero el invierno tiene que ver mucho con el frío, con situaciones, con clima, tiempo y situación incluso nuestras. Ahora, dentro del tema que estamos tratando de la Odisea, escuchaba a la pastora, mi esposa, cuando hablaba de la parte en que la profesión de creer en el Señor, pero de una manera u otra, con nuestros hechos, nuestras actuaciones, no damos la referencia. Y la Biblia dice, todavía en Daniel dice, el capítulo 12 habla del aumento de la ciencia para estos tiempos. Muchos creen que la ciencia solamente aumentaría en el mundo, pero Dios siempre trabaja. Si hay un libro que se actualiza en los tiempos, se llama la Palabra de Dios, y se actualiza para que el mensaje podamos darlo de manera que la gente pueda entenderlo y entender el plan de salvación. Entonces, Daniel habla del aumento de la ciencia, en la iglesia también iba a pasar. Esto, de una manera u otra, así como la tecnología le ha hecho mucho daño al mundo, y no es mala, pero se ha desaprovechado, se ha usado mal. Asimismo, el conocimiento que ha llegado también a la iglesia a través de la palabra, de una manera u otra, dependiendo del corazón, puede hacernos daño. Por ejemplo, esto no lo podemos negar. El único que conoce los corazones es el Señor. Eso es. Cualquiera de nosotros puede, yo a veces le digo a los hermanos, bueno, usted me puede decir, pastor, yo no me estoy envolviendo por esta razón, yo no estoy buscando a la gente por esta, yo no vine al servicio por esta, yo no. Y estoy en tantas cosas que por esta razón yo no estoy en la posición de juzgar. Ahora, para Dios las excusas no son válidas. Dios sabe si podemos o si no podemos. Sabemos si nos estamos descuidando, sí o no. Pero a veces la gente dice, Dios conoce mi corazón. Y Él sabe una manera a veces de que excusarse. Sí, lo que decimos no concuerda con lo que la gente está viendo que nosotros debemos reflejar. Pablo dijo, sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo, a los corintios. Ahora, dentro de ese mismo panorama, podemos decir que esa parte de que Dios es el único que conoce los corazones y no podemos discutirlo, porque realmente el único que conoce los corazones es el Señor. Sin embargo, nos ha servido como escudo para nosotros seguir viviendo de una manera y dejar de actuar como el Señor quiere. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que la falta de compromiso con el Señor, no nos salvamos por obras, pero dice Efesios capítulo 2, versículo 10, que Dios preparó buenas obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Dios nos ayude en esta parte, porque cuando Él le dice, porque tú dices, yo soy rico y no tengo necesidad de nada. Cuando yo voy y me siento en el templo, en la iglesia, amén. Continúe bendiciendo. Estamos de vuelta. Gracias a cada uno de ustedes por estar en sintonía, estar conectados con este canal y poder participar de esta parte tan importante como es la iglesia de la Odisea y la situación de la iglesia en la actualidad. Cuando fuimos a la pausa del video musical,
Estábamos hablando del versículo 17 del capítulo 3 de Apocalipsis, donde la iglesia de la Odisea, el ángel le dice, tú dices que yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Para ellos, lo más importante eran los bienes materiales. Por ejemplo, la ciudad de la Odisea producía un algodón, producía negro. Fíjense que el ángel en un momento le dice ropas blancas, una lana negra. Y construían, producían colirio y también eran prominentes, tenía muchos negocios, era la ciudad más prominente. A veces nosotros incluso podemos sentarnos en una congregación, ir y participar y pensar que no tenemos necesidad de nada. Ahora, siempre va a ser importante que entendamos, solamente existen dos situaciones en las que no necesitamos nada. O cuando no hemos nacido o cuando ya estamos muertos. Entonces, si alguien entiende que no necesita nada, es porque o no ha nacido o está muerto. Y cuando entendemos que no debemos, no necesitamos tener compromisos con el Señor, su obra y con su encomienda para la iglesia, entonces tenemos que revisar qué está pasando. Cuando no hay ánimo de hacer nada, cuando no queremos envolvernos, cuando no estamos actuando a favor de los negocios del Señor, tenemos que ver, y esto no tiene que ver solamente con ofrendar o diezmar o donar para alguna causa, tiene que ver con más que esto. Tiene que ver con un compromiso con el Señor. Entonces tenemos que tener y prestar atención, porque si sentimos que solamente necesitamos ir, sentarnos y volver a la casa, eso nos hace dormirnos en nuestros laureles, como la ranita. Una ranita que fue echada en un balde de agua y puesta en una estufa, el agua estaba fría, claro, la ranita se adaptó, como dicen en México, se aclimató al agua, pero sucede que encendieron la estufa y el agua comenzó a tibiarse y la ranita se fue adaptando, se quedó ahí reposando. Y luego el agua se calentó tanto, pero cuando la ranita quiso saltar por lo caliente que estaba el agua, ya no pudo salir. Es decir, como se fue adaptando, aclimatando, no se dio cuenta que se murió en el proceso de aclimatarse. Es decir, de adaptarse al sistema que le estaba dando el agua. Entonces debió haber saltado desde el principio, pero no lo hizo. Se aclimató. Amén. Así es. Y en este mensaje a esta iglesia también nosotros podemos notar algo muy importante. Primero el Señor le dice, yo conozco, volviendo un poquito más atrás, yo conozco tus obras. Y también le dice, le da como una advertencia de lo que iba a pasar. Te voy a vomitar de mi boca. Y le dice, porque tú dices que eres rico, estás diciendo una cosa y es otra. Y le dice también que ellos son desventurados, que son miserables, que son pobres, que son ciegos y que son desnudos. Y era como algo contraproducente en un análisis natural, analizar esto, porque era, como decía el pastor Florian, era una ciudad que tenía oro, era una ciudad que producía su propia lana y era una ciudad que también producía este medicamento que era... El colirio producía este medicamento, pero el Señor entonces le dice, por tanto, en el 18, yo te aconsejo, o sea, ahora te voy a dar un consejo, pero tú tienes que decidir si decides vivir el consejo o no, pero te voy a dar el consejo, que en mí, en el Señor, compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. O sea que aunque lo tenían todo físico, el Señor ahora le hace una recomendación a esta iglesia, que se vayan a lo que era lo espiritual, porque sus ojos estaban puestos en todo lo que era lo material, pero se habían olvidado de lo más importante, que era lo espiritual. Así mismo es. Y primeramente quiero decirle
que puedan llamar a la línea de oración, cualquiera sea su necesidad. Vamos a estar orando por sus peticiones y hay personas que están, hay hermanos, pastores que están atendiendo la línea de oración al 915-532-8516. Y cuando el Señor le dice que compre oro refinado, como creyentes, como seguidores de Cristo, nosotros cuando lo llevamos al plano espiritual, dice Primera de Pedro 1:7 que nosotros debemos de ser pasados por el fuego. Sí. Amén. ¿Para qué? Porque eso nos va a refinar el proceso. Y las pruebas que nosotros pasamos, gloria a Jesús, nos va a pulir en las cosas de Dios. Así como se pule el oro y se refina el oro. Las pruebas, eso es lo que hacen. Ellos estaban muy cómodos, no sabían lo que eran unas pruebas. Y de mí que compres ropa blanca. La ropa, si ellos usaban de la lana negra, que eso era... Eso demostraba el nivel económico en el que ellos vivían. Usted me entiende, y el Señor les aconseja, vístete de ropa blanca de la justicia de Cristo. Eso era. ¿Para qué? Para que su desnudez no se descubriera. Amén. Y aplicado al corazón del creyente es el resultado de una vida santa. O sea que podían tener todo, pero estaban viviendo una vida santa. Estaban viviendo una vida digna. Por eso era necesario que compraran, se vistieran de ropa blanca, la justicia de Cristo. Eso es la justicia de Cristo. Gloria a Jesús. ¿Para qué? Para que ellos se pudieran estar vestidos de ese corazón que estaba vacío de Cristo. Tenían todo, pero estaban vacíos. No había presencia de Dios en su vida. ¿Y el colirio para qué? Ellos eran número uno en ese ungüento, en ese colirio para sanar los ojos. Pero Cristo no le estaba hablando, gloria a Jesús, de una vista natural, sino que despertaran sus conciencias, se dieran cuenta en la condición verdaderamente, espiritualmente hablando, lo que estaban viviendo, de cómo la tibieza los tenía, una lección figurada. Amén. No le dejaba ver la deficiencia de ellos. Yo me siento muy bien. Yo estoy aquí, praise the Lord, aleluya. Estoy muy cómoda, me encanta esta iglesia. Tiene aire acondicionado, tiene calentón cuando hay calor, cuando hay frío. Y esta silla que está comodísima. Amén. No puede, esa condición no me deja ver mi necesidad espiritual por dentro, no me concientiza. Y eso era lo que Cristo, no que recobraran la vista, gloria a Jesús, sino que tuvieran una mejor visión de las oportunidades que ellos tenían. Con tanto dinero, Pastor Florian, ¿qué hiciera usted con todo el dinero, la posición? Ahora que usted está en cruce, ¿qué usted hiciera con todo eso? Dígame usted. Hasta ahora la intención es trabajar por la obra de Cristo. Amén. Amén. Sí, y fíjese que hubo un momento en que el Señor... Jesús, mientras estaba hablando, hubo un momento en que la gente lo estaba buscando. Es decir, la gente viene a los pies del Señor por diferentes maneras. Uno porque lo aman, otro buscando los beneficios y otros por curiosidad. Y en este tiempo hay personas incluso que van a la iglesia por tradición, no por relación. Tradición quiere decir me llevaba mi papá, me llevaba mi mamá, o yo voy porque mi papá y mi mamá me llevan en la actualidad, o yo desde pequeño tengo de costumbre ir a la iglesia, pero no ha habido un encuentro con el Señor. Cuando la pastora, mi esposa, estaba hablando anteriormente, ella mencionaba algo que tiene que ver, es muy serio para nosotros, porque aún para las personas que están en alguna situación de la que no pueden salir, llámese alcohol, droga o cualquier tipo de pornografía, cualquier tipo de vicio, a veces ellos dicen, yo quiero salir, pero es que no puedo. El inicio para poder salir de una situación de enfermedad es reconocer que está. Amén. El inicio para poder salir de una situación, pero a veces nosotros mismos nos autocomplacemos con nuestra situación y creemos que estamos bien. El gran problema de la Odisea eran ricos. El Señor en un momento le dijo a esa gente, ustedes me buscan no por las palabras que yo le hablo, sino por los beneficios, es decir, por la comida que yo les doy. Ahora Él le dijo, trabajad pues
no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Entonces, el oro refinado se refiere al verdadero tesoro espiritual. Eso es. Hacer tesoro. Entonces, la vestidura, como decía la hermana, se refiere a la justicia de Cristo. Ellos decían, no necesitamos nada. Yeah. Sin embargo, realmente todos nosotros, el que diga que ya está lleno del Señor y no le sigue buscando, lamentablemente va a llegar un momento, el maná Dios lo daba todos los días al pueblo de Israel. Y asimismo también Él llama a lavarse los ojos con colirio. ¿Por qué? Porque nuestra propia obstinación y falta de reconocimiento de ver las cosas que están sucediendo no nos deja ver y creemos que estamos bien como estamos actuando, pero si agarramos la palabra de Dios y vemos lo que ella nos enseña, entonces, ¿saben cuál fue uno de los mayores problemas de la iglesia de Sardis? Que gracias a Dios Filadelfia está de por medio. Él como le dice, el Señor le hace un llamado, mira, vigila las cosas que están por morir. Y los teólogos coinciden en decir en que el tiempo de Sardis comenzó en el año 1517, cuando Lutero clavó en Gutenberg las 95 tesis, y que nuestro tiempo comienza con el nacimiento de la iglesia pentecostal, no discriminando nada fuera, no estamos diciendo esto, sino que se piensa que cuando la iglesia nació en ese tiempo, realmente hubieron buenas intenciones y se cree que los reformadores del 1517 hasta el siglo, entrado el siglo XVIII, en lo único que fallaron fue en hacer que el pueblo, que no había tenido la palabra hasta 1517 y no habían traducciones para el pueblo común, se volviera a la lectura de la palabra. Sucede que hoy tenemos ese mismo problema. Hoy cualquiera nos dice algo y por falta de estudio de la palabra, estamos tratando, y es un reto para la iglesia en este día, volver a la gente a que lean las escrituras. Alguien dijo que si tú quieres esconder algo de un cristiano, guárdalo en un libro o en la Biblia, como la hermana la anécdota que hay de una hermana que invitan al pastor a comer a su casa y la hermana saca unas cucharas bien buenas, bien preciosas. Y sucede que la cuchara que tenía el pastor no aparece. Y la hermana dice, el pastor se me robó la cuchara. Bueno, la hermana se quedó con esa duda, siguió yendo a la iglesia, pero se quedó con esa duda. Al año siguiente volvieron a invitar al pastor a comer en la casa de la hermana. Y cuando el pastor estaba comiendo, la hermana le dijo, pastor, mire, yo tengo una intranquilidad, yo no me voy a quedar con esto. Mire, el año pasado, cuando usted vino a comer aquí, a mí se me perdió una cuchara y yo creo que usted se la llevó. Y el pastor le dijo, no, hermana, yo se la puse en la Biblia. La hermana tenía 1 año que no leía la Biblia. Entonces, tenemos que tener cuidado. La palabra de Dios nos dice cómo debemos vivir. A veces escuchamos y buscamos, pero tenemos que tomar conciencia. La palabra de Dios nos dice, y si no nos vemos en ese espejo, no hay manera de que nuestros ojos puedan ser lavados con colirio. Amén. 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 Vamos a ir primero a las peticiones. Amén. A las peticiones de oración para que los que están llamando por teléfono se den cuenta de que nosotros tomamos cuidado de eso. Amén. Gloria a Jesús. Y puede seguir llamando a la línea de oración al 915-532-8518. Y hasta ahora ha llamado la hermana Carmen Muñoz. Gloria pide oración por su hija Karina, que ya va a hacer el internado en el hospital, que está siendo internada en el hospital y la oración es por el estómago de ella. Y por Elí Valencia Sosa, por su hogar, protección, y su esposo Juan Pablo Valdés Cruz. Oración por sanidad de una cirugía, por Isabel y protección por sus hijos. También por Nelly, pide oración por su salud. Irma Vargas, fortaleza para levantarse porque tiene mucha depresión por su hijo que está en la prisión y no sabe nada de él desde hace 1 año. Por su sobrino Robert y Manny, por favor y gracias por un trabajo, Alberto Vázquez, que está mentalmente está mal, y por su hijo que salga del Army y de la Navy. Por Victoriana, favor y gracia en la corte,
Adelina sanidad de cáncer, la sobrina por sanidad de huesos, y que Dios le dé sabiduría para lo bueno y todos sean salvos. Ofelia pide oración para poder vender a su casa que está en Dallas. La hermana Milady, pastora Milady. Regina pide oración por sanidad y sanidad de ansias y alta presión. Adrián pide oración por un trabajo y sanidad por ansiedad. A Juana de la Cruz pide por restauración y liberación para Brenda de la Cruz, también Osvaldo, y para que pueda ver a su hermano pronto, y también por una casa. Amén. Dios lo puede hacer. Rosa María Rubí, oración por unir su hogar, y Rosy Martínez pide oración para recuperar su hogar. Euladia Domínguez pide oración por la tarjeta de su hija, parece que está extraviada, y también pide oración Lorenzo Gutiérrez para regresar a los Estados Unidos ya que fue deportado. También María por restauración, cambio y compromiso con Dios. Juanita pide por toda su familia y por salvación para ellos. Manuela Holguín pide la oración por úlcera, y María Aldrete, oración por más intimidad con Dios. Amén. Hilda Delgado pide protección para su hermana, recuperación de su hijo Michelle González, y Rita para unión con sus hijos. También Rita Carvajal, gracias a Dios, dice ella, gracias a Dios y sus oraciones, porque le contesta sus peticiones. Dios Amén. contestó sus peticiones. Amén. Y al final vamos a estar orando por todas las peticiones todos juntos. Tenga la seguridad que aun cuando nosotros no estamos aquí o ya pasó la programación, en nuestros hogares siempre estamos pensando en todo lo que han hecho, las peticiones de oración, y presentándolas también. Hermana pastora Milady. Queremos ya finalizar lo que es la parte del capítulo que estamos estudiando, y dice el 19: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre él la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Y a mí me encanta cómo termina, porque aunque es como una amonestación, sí, que les está diciendo, pero es una invitación a encararse con ellos mismos. Yo mi persona misma, darme cuenta de la realidad. Y no lo hace él porque quiera castigarlo o porque los va a mandar a las fallas del infierno, sino en el amor de él. ¿Para qué? Como dice la palabra, porque para que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Eso es el punto importante. Cuando él le dice, yo castigo y reprendo a todo aquel que... Pero es por amor, hermano, porque el evangelio, de eso se trata, del amor de Cristo. Gloria a Jesús. Amén. Y para que llevarlo nuevamente a una intimidad y a una relación con el Señor. Amén. Para que podamos cumplir, como decía antes, y como lo dijo también el pastor Florian y lo dijo la hermana Milady, gloria a Jesús, para que podamos seguir haciendo el trabajo que estamos como iglesia llamados a hacer en este tiempo, donde todo el mundo reclama sus derechos y donde todo el mundo quiere ejercer los derechos, como lo querían ejercer también en la iglesia de la Odisea, pastor Florian. Sí, ya esa parte final es muy interesante. Él dice, yo reprendo a todos los que amo. A veces cuando vemos que las situaciones se nos aprietan, pensamos que estamos malos, que el Señor nos está castigando, y no es así. Él nos ama tanto que aún de nuestro mínimo dolor, el Señor saca una ventaja para nuestras vidas, siempre y cuando nosotros permitamos que sea así, que Él la utilice para edificación y para que nosotros podamos crecer. Él dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, sigue el Señor mostrando su caballerosidad. Sí, Él no va a obligar a nadie. Así es.
Es decir, Él extiende la invitación. Es como el capítulo 28 de Deuteronomio, donde el Señor le dice al pueblo de Israel, mira, yo he puesto delante de ti la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Y luego le da el consejo. No los va a obligar, pero le dice, escoge la vida para que vivas. El Señor lo hace así. A veces creemos que estamos bien y no debemos dudar de lo que el Señor puede hacer, pero de vez en cuando, como recomienda el apóstol Pablo, debemos hacernos un autoanálisis y ver realmente cómo estamos, qué estamos haciendo. Hay muchas maneras de nosotros medir qué estamos haciendo, si hemos crecido. Hoy en día, como cristianos, cada uno de nosotros debemos preguntarnos, ¿qué hicimos durante el año pasado para el Señor? ¿Vino alguien a los pies del Señor a través de mis esfuerzos? No vamos a dar el crecimiento ni vamos a poder cambiar a nadie, pero ¿vino alguien a los pies del Señor a través de mi esfuerzo? ¿O solamente me congregué en la iglesia, me nutrí de los mensajes que dio el pastor o que dio algún invitado y luego yo me quedé tranquilo como que nada estaba pasando, no hice nada? Debemos vernos en ese espejo. Ahora el Señor nos hace la invitación cordialmente. Yo estoy a la puerta y llamo. El que abriere, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Y luego dice, al que venciere, yo le daré. Amén. Que se siente conmigo en mi trono. Amén. Quiere decir que sí hay una iglesia que está avanzando. Debemos honrar lo que Dios hizo y la oportunidad que nos dio a través de ese avivamiento en la calle Azusa en mayo de 1905 y los movimientos de la santidad que se gestaron desde 1890, y debemos avanzar hacia adelante honrando lo que el Señor ha querido hacer con nosotros. Amén. Y termina el 22 con un llamado general. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No solamente escuchemos el mensaje a la Odisea, sino que digamos, bueno, fue a la Odisea, no. El que tenga oído. Si tenemos oído, pues vamos a escuchar el llamado que Dios está haciendo a que nosotros tenemos que ser para este tiempo un pueblo diferente, no viviendo como con los derechos que tiene la gente, sino viviendo para el Señor y honrando al Señor. Amén. Un día nosotros vamos a ser llamados a cuenta. Sí. Y en Daniel 5, ahí dice que uno va al rey como lo pusieron en la balanza y dice, fuiste hallado falto. Permita el Señor que cuando Él venga, y antes de que Él venga, nosotros estemos preparados escuchando este mensaje, que pongamos toda atención y que podamos nosotros entonces hacer lo que tenemos que hacer. ¿Para qué? Para que aquel día el Señor nos diga, no nos diga, fuiste hallado falta, te pusimos en la balanza y has sido hallado falto, sino que ven buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. ¿Usted me entiende? Y hay promesa que aunque nosotros pasemos por lo que pasemos, gloria a Jesús, Él siempre nos promete que no vamos a pasar por esos momentos de grande tribulación, sino que nos invita, nos hace la invitación que demos una vuelta de 180 grados y dice que nos va a prometer también sentarnos en su trono. Amén. Amén, como cuando en las personas, los reyes tienen un asiento bien ancho, un sofá bien ancho y quieren honrar a alguna persona, pues entonces ahí nos sentamos. Gloria a Jesús. Este ha sido el último programa de este año, del mes de enero. Del 2019, los pastores Florian y la pastora Berrío han tenido un placer de estar con ustedes en el día de hoy. Que el Señor les continúe bendiciendo y gracias por estar en sintonía con el canal 38 aquí en El Paso, Texas. Dios les bendiga.